guerrerosesme.blogspot.mx. Como ya es por todos ustedes conocidos, se acaba de listar en una forma intempestiva un amparo que es el 1337/2010. Este amparo se acaba de listar para su discusión para el próximo jueves. No hay una hora exacta para la discusión del amparo, pero normalmente empiezan a las 10, 11 de la mañana. Se van a discutir varios asuntos, pero entre ellos el de nosotros por el juzgado colegiado segundo en materia laboral con sede en San Lázaro, ¿verdad? Este expediente, este amparo, se deriva precisamente del amparo que interpusimos nosotros por el laudo que se dictó en el juicio de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, en el cual se dicta un laudo el cual nos tiene por terminadas las relaciones, ¿verdad? Pero desde luego nosotros interpusimos en tiempo y forma el recurso que correspondía, y es precisamente este amparo. Si ustedes recuerdan, sobre este amparo también se solicitó la facultad de atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estuvimos reunidos precisamente enfrente hace aproximadamente 8 meses. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, como lo planteamos desde aquel momento, no atraer el caso con una serie de argumentos y básicamente con el elemento de que dicen que el quejoso no es la persona autorizada para solicitar el juicio de atracción, pero desde luego por las condiciones de la misma Suprema Corte de Justicia pudo haberlo atraído en forma automática y no lo hizo. Esto al final no nos representa un problema grave, porque no es algo que haya quedado ya firme, sino que tenemos una serie de elementos para manejar. Este segundo juzgado de distrito colegiado en materia laboral es el mismo colegiado que desconoció la toma de nota precisamente de los mineros, y que de alguna manera el sindicato minero ha estado interponiendo recursos, amparos, todo lo que a su derecho corresponde. Ya inclusive se le expidió la toma de nota. Esto quiere decir que si nosotros instrumentamos los elementos legales, podemos llegar a nuestro objetivo. Bueno, el día de hoy precisamente en este mismo amparo presentamos algunas promociones en el que estuvimos acompañando algunas pruebas supervenientes que nosotros consideramos consolidan la posición que nosotros estamos estableciendo. Recordemos que el fondo de este asunto básicamente lo tenemos porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se negó a acumular precisamente el juicio de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo interpuesto por el SAE, en el que nosotros participamos, en el que a través de este procedimiento llegamos al amparo en la Corte, en el que precisamente la sentencia de la Corte nos dice que todo lo relacionado a la sustitución patronal se tiene que resolver precisamente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En aras de esto, nosotros solicitamos la acumulación de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo con el juicio del despido injustificado, la sustitución patronal, que es precisamente lo que la Corte planteó y nos dijo que teníamos que irnos a la Junta. Nosotros como organismo jurídico, como el órgano jurídico, ya habíamos presentado las demandas necesarias, por lo que estuvimos en tiempo y forma con el planteamiento. No se dio la acumulación de este procedimiento, lo que desde luego resulta muy grave, porque
estando ante dos juicios donde el objeto de los juicios precisamente es el despido injustificado, la sustitución patronal y por otro lado la terminación de las relaciones individuales y colectivas, esto puede dar laudos contradictorios, que es precisamente por lo que se pide la acumulación, y hasta el día de hoy no ha quedado firme este resolutivo mientras no se resuelve el amparo. Desde luego, nosotros ya hemos previsto los escenarios que se pudieran dar el jueves, y puede haber varios escenarios. El que de alguna manera nos conviene a nosotros es que nos amparen precisamente para desconocer este laudo y que de alguna manera el procedimiento se tenga que volver a llevar. Puede haber una parte intermedia en el cual se conocen los amparos para efectos, en el cual regresarían también el expediente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que revise los autos y en un momento dado acuerde la acumulación de los juicios. Pero también tenemos que prever el peor de los escenarios, y este puede ser que nos nieguen la protección de la justicia federal. Si esto se diera, no quiere decir que el procedimiento ya llegó a su etapa final, porque precisamente cuando nosotros solicitamos la atracción del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hacemos porque hay una violación directa al artículo 26 y 27 constitucional, que son las garantías individuales. Pero también recordemos, o bueno, ahorita se los planteo, hubo una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 11 de junio de 2011, en el cual se dejan las garantías constitucionales y se elevan al rango de derechos humanos. Al elevar al rango de derechos humanos estas garantías, queda comprendido de estas garantías los derechos laborales. Esto quiere decir que esta reforma laboral, esta reforma a la Constitución, nos da los elementos suficientes para que interpongamos un recurso contra la sentencia que se pudiera dar en el amparo, y entonces sí solicitar que este expediente se vaya directamente al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. Paralelamente a esto, o junto con esto, al haber una serie de violaciones a los derechos humanos, en este orden de ideas, esta violación a las garantías individuales y esta modificación a la Constitución establece y pone en el mismo nivel todos los convenios internacionales, tratados que haya firmado México, y México forma parte precisamente del Tratado 87 de la OIT, en el cual nos da precisamente la libertad sindical y los derechos de los sindicatos. Esto quiere decir que el día de mañana también tenemos todavía opciones para irnos a los tribunales internacionales, como puede ser la Organización Internacional de Trabajo, pero también a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que en un momento dado conozcan nuestro caso. Y sabemos que estas resoluciones que han planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido una fuerza impresionante en México. De hecho, hay un caso muy sonado que se llama el caso Radillas. Este caso Radillas, que precisamente son una serie de violaciones que se presentaron por el ejército mexicano en el ejercicio de sus funciones, que desaparecieron a una persona de apellido Radillas,
y es precisamente esa resolución de la Corte la que he estado dando ahorita. Ustedes han estado al pendiente de la Suprema Corte de Justicia y tenemos un mes en que la Suprema Corte de Justicia está revisando las facultades que tiene el Ejército con el fuero precisamente del Ejército. Esto quiere decir que la Corte, si nos dicta una sentencia que así debe de ser, que violenta los derechos humanos, tenemos todavía elementos suficientes para regresar a la Suprema Corte de Justicia y continuar con nuestro expediente. Esto quiere decir que no estamos por ningún motivo en una etapa final, como tal vez pudiera sucederse que los medios de comunicación que conocemos quisieran dar a la publicidad. Desde luego, ellos manejan sus intereses y son totalmente ignorantes de la ley, ni siquiera saben qué es precisamente lo que continúa. En consecuencia, no tenemos por qué preocuparnos, al contrario, esto nos da más elementos todavía para pensar que cada vez más cerca está la victoria por la que hemos luchado todos ustedes, el Comité Central y el cuerpo jurídico que los representa. Les agradezco su atención. guerrerosesme.blogspot.mx